nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, viernes 8 de octubre del año 2021, de la semana 27 del tiempo ordinario. El color litúrgico del día de hoy nos pide que sea rojo. Y las oraciones por la misa es de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, las lecturas que nos recomienda o que nos da la liturgia para el día de hoy es tomada del profeta Joel, del capítulo 1, versículos del 13 al 15, y capítulo 2, versículos del 1 y 2. Hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman, ministros del altar. Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro Dios, y clamen al Señor. Ay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta, como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro igual a él por muchas generaciones. Palabra del Señor. Híjola, es una lectura definitivamente fuerte, sobre todo porque hoy viernes, ya cerrando, vemos cómo la liturgia nos ha ido acompañando o nos ha ido sugiriendo en esta primera lectura. Primero el profeta Jonás, de cómo es que es invitado a hacer una acción y luego se arrepiente. Luego cómo es que se enoja contra Dios porque no efectúa el castigo que supuestamente se le iba a dar al pueblo de Nínive. Y luego vemos al profeta Malaquías, que hace ese llamado, a decir, no vale la pena servir a Dios porque yo vivo bien y los que viven mal les va mejor. O sea, ese tipo de liturgia es la que nos está. Y aquí al final nos dice el profeta Joel, hagan penitencia y lloren. Primeramente los sacerdotes, luego los ministros del altar, ¿sí? Y por último los ministros de mi Dios, porque el templo, dice, se ha quedado sin ofrendas y sacrificio. El profeta Joel sabemos que pertenece al Antiguo Testamento y las ofrendas que aquí se daban y los sacrificios que aquí se daban eran con relación al animal al que se llevaba a sacrificar propiamente, al holocausto, al horno, ¿sí? A la hoguera. Pero también pide que todos los ministros hagan ese sacrificio porque ya no hay sacrificios propiamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Ayunen todos los ancianos porque ya se acerca el día. Ahora, si esto lo trasladamos al día de hoy y decimos, sacerdotes, ¿hay sacrificio en el pueblo? ¿Hay ofrendas de parte del pueblo para con el templo de Dios? Ministros, ¿hay ese tomar las ofrendas para presentarlas? ¿Sí? Ministros de Dios. ¿Quiénes son los ministros de Dios el día de hoy? El evangelizador, el catequista, aquella persona que lleva en sus obras o lleva en sus acciones la palabra del evangelio, la acción del evangelio.
Joel está diciendo, el profeta Joel está diciendo, se ha quedado sin ofrendas y sin sacrificios. Palabras fuertes que a lo mejor podemos trasladar al día de hoy, año 2021, y encontrarnos efectivamente con que el templo, nuestro corazón, ese lugar interior en el que nosotros debemos de ofrecer y en el que debe de estar Dios, se está quedando sin ofrendas y se está quedando sin sacrificio. Por eso es que nos dice aquí al final, el día que Él venga y las tinieblas nos cubran, y ese día de oscuridad, entonces veremos cómo el ejército del Señor, de los ejércitos, se va a extender. Porque no hubo uno como Él, ni habrá otro igual en muchas generaciones. Es un Dios poderoso. Y si nos vamos al Dios de Jonás, donde es un Dios paciente, que sabe perdonar, y si nos vamos a la lectura de ayer, en donde se nos pide buscar, tocar y pedir, vemos que estas ofrendas y estos sacrificios pueden volver a estar en el corazón del lugar donde debe estar Dios, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Hay que recordar la lectura de hace días atrás, donde decía, ¿y quién es tu prójimo? ¿Quién es al que tú tienes que ayudar? Por eso el doctor de la ley le dice, ¿cuál es el mandamiento para que alcances la vida eterna? Amarás a tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto nos lo dijeron en días anteriores y esto nos lo recuerda el profeta Joel. No hay sacrificios ni hay ofrendas. Bien, la lectura del día de hoy del Evangelio, tomada del evangelista Lucas, del capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlos dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Interesante reflexión. Podemos sacar al menos unas
dos ideas o a lo mejor tres ideas de esto. Y la primera idea puede ir relacionada precisamente con la forma en cómo veían a Jesús a la hora de hacer la expulsión de los demonios, porque sabemos que en la multitud cada rato le acercaban a los enfermos, le acercaban a los poseídos, le acercaban a aquellos que la gente pensaba, creía o veía que estaban poseídos por un espíritu inmundo, por un demonio. Entonces Jesús, al expulsarlos, la gente empieza a murmurar y le dice, es que tú estás con el demonio. Por eso es que los demonios te obedecen. Y luego Jesús les hace ese comparativo. A ver, si el mismo reino está dividido, ¿cómo se va a mantener? Yo no puedo venir en nombre de Satanás y correr a quienes están haciendo su trabajo. Suena lógico, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, porque esta es otra propuesta que les hace Jesús aquí, si ustedes dicen que yo expulso a los demonios en el nombre de Satanás, entonces cuando ustedes expulsan demonios, los hijos de ustedes que expulsan demonios, ¿en nombre de quién los están expulsando? En el nombre de Jehová, perdón, en el nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob, en ese Dios que los sacó también de la esclavitud de Egipto, que les dio la tierra que emana leche y miel, o los expulsan en el nombre de Satanás porque pertenecen al mundo de Satanás. Es una interrogante que les hace Jesús y es una interrogante lícita para el pensar de ellos. Y luego viene esta otra idea, esta segunda idea, donde compara la fortaleza que nosotros debemos de tener para con la actividad del demonio. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda sus palacios, sus bienes están seguros. Cuando nosotros estamos fuertes y armados, nuestro bien está seguro. Pero ¿qué pasa si viene alguien más fuerte que yo? Y no necesariamente visto desde ese punto de vista. Porque a lo mejor si revierto esta aseveración digo, ¿y si yo soy más débil que el que va a venir a luchar conmigo? Automáticamente lo convierte en el más fuerte, como dice Jesús. Pero eso habla de la debilidad que yo tengo y habla de la fortaleza que yo debo de tener para que mis bienes estén bien conmigo. ¿Qué pasa con el espíritu inmundo que hace esta observación Jesús? Después de haber hecho la observación de la fortaleza y de quién vence y quién no vence. Dice, cuando el espíritu sale del hombre, anda vagando, no encuentra dónde depositarse. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el endemoniado de Genezaret, cuando Jesús llega a la otra orilla del lago y se encuentra con aquel endemoniado. Y el demonio lo reconoce y les dice, no nos mandes, ¿sí?, al infierno. Permítenos que nos vayamos a refugiar en esos cerdos que están ahí. Y Jesús se los permite. Salte de ese hombre y refúgiate en aquellos cerdos. Y aquellos cerdos desbocaron y cayeron al barranco y se ahogaron ahí en la orilla del mar. Bueno, pues aquí Jesús lo dice, ¿sí? Anda buscando, anda vagando donde. Y cuando no encuentra dónde refugiarse, dice, tengo un lugar donde probablemente pueda llegar. Y se regresa al mismo hombre donde estaba. Pero si ese hombre ordenó su mente, se ordenó su corazón, ordenó todo, pero no se armó, no se hizo fuerte para estar otra vez en condición de un posible ataque del demonio, entonces pasa lo que dice Jesús. Va a llegar el demonio, va a encontrar la casa limpia y se va a alegrar.
y va a llamar a 7 peores que él y se van a instalar. Y entonces sí, ese hombre era lo suficientemente fuerte para resguardar sus bienes o era lo suficientemente débil como para que el otro en cualquier condición lo superara en fuerza. Y entonces Jesús dice, la condición de ese hombre queda peor que la de antes. Por eso, en esta idea central, en esta parte media del Evangelio, dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Eso quiere decir que si yo estoy con Jesús, estoy con Dios, me fortalezco, estoy con Él y por lo tanto lucho contra los embates del demonio. Pero si no estoy con Él, entonces estoy desparramando. ¿Y qué estoy haciendo? Permitiendo la entrada del demonio en mi corazón, en mi vida, en mi ser, en mi mente, en todos los ambientes en los que yo puedo estar. Y si limpio alguno de ellos, luego van a venir 7 peores. Y entonces sí, mi condición va a ser peor que la de antes. Por lo tanto, el Señor nos dice y nos llama aquí a ser uno con Él, a estar fuertes con Él y pedir, como fue el día de ayer o el día de anterior, pedir Espíritu Santo para poder estar fuertes ante los embates del demonio. Bien, viernes 8 de octubre del año 2021, de la semana 27, donde la liturgia nos pide que las oraciones de la misa sean o nos sugiere de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserve en nosotros la obra de tu misericordia para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que Dios los bendiga.